Buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Una vez más, le damos gracias a nuestro Padre Eterno por esta nueva oportunidad que nos da. Una oportunidad que nos da para entrar en este diálogo, en esta conversación, que aparentemente es un monólogo, pero sabemos que ustedes están de una u otra forma compartiendo con nosotros, de otra forma están interactuando con nosotros. Así que gracias a todos y cada uno de ustedes por estar allí, por estar en contacto, en ese contacto que tenemos semanalmente. Y por supuesto, dispénseme un poco la hora, comenzamos unos 5 minutos fuera de lo acostumbrado, pero porque estábamos arreglando algunas cosas. Fíjense, recuerden nuestras redes sociales, Apóstol José Silva en Instagram, en YouTube, en Facebook y también en Telegram. En Telegram subimos los audios para que usted pueda, si va en su vehículo, ir oyendo, aunque no esté viendo, pero esté oyendo lo que todos los domingos estamos transmitiendo a través de este medio. ¿Ok? Repito una vez más, bendecidos todos, bienvenidos, un fuerte y gran abrazo para todos los que ya han comenzado a conectarse y por aquellos que se van a conectar a lo largo y ancho de este mensaje de hoy, y por supuesto aquellos que van a verlo post grabación. El tema de hoy es un tema, o mejor dicho, vamos a iniciar un tema. Recuerden que siempre, por ejemplo, acabamos de terminar un tema, no terminarlo, sino que solamente dimos 2 partes del tema que lo llamamos asumir nuestra posición. Hoy vamos a estar hablando un poquito, ampliándolo un poco más, pero desde otra perspectiva que según el Padre nos vaya dando bajo la dirección de su Santo Espíritu. Ok, vamos a iniciar. Quiero mencionarles grosso modo lo que conversamos en los temas anteriores, repito, en el asumir nuestra posición. Cuando hablamos de asumir nuestra posición, solamente como dicen algunos expertos, pasar por encima solamente. Primero, Dios nos da una calificación. Por ejemplo, somos bendecidos, nos califica, Él nos da una calificación. Esa calificación nos hace de alguna manera asumir una posición. La posición viene luego la posesión. La posesión nos da una titularidad delante de Dios, delante de los hombres, delante del universo, aunque no la tengamos impresa. Tenemos una titularidad en el universo, bien sea como pastores, como ministros, entre otras cosas. Y luego esa misma titularidad nos da cualidad. ¿Qué es la cualidad? La cualidad es el arma, por así decirlo, que nos permite actuar, operar en el reino de Dios. Esa es la cualidad. Recuerden lo que dice la Escritura: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él le dijo: nunca los conocí. En otras palabras, esas personas, de acuerdo al contexto bíblico, esas personas no tenían la cualidad para hacer lo que estaban haciendo, aunque lo estaban haciendo. Por eso es que la cualidad nos da la autoridad, por así decirlo, de operar en el reino de Dios. Por eso es que Él nos hizo reyes y sacerdotes, reyes para reinar sobre las circunstancias adversas, y sacerdotes para interceder sobre aquellas circunstancias sobre las cuales no reinamos. Y todos estamos claros que hay muchísimas cosas sobre las cuales no reinamos, por lo tanto tenemos que actuar más como sacerdotes propiamente dicho, y luego sin dejar de tener en visión y en actuación y en operación el reinado como tal. ¿Ok? De eso ya hablamos un poco en los mensajes anteriores, pero yo quiero recordarles rápidamente, porque yo hice una pregunta, miro hacia allá por el reloj. Yo hice una pregunta: ¿qué hacer cuando la adversidad se presenta? ¿Qué hacer?
Y la respuesta fue establecer una estrategia que tenga como fundamento las promesas o la revelación que dada por Dios a nuestras vidas y que nosotros la hemos adquirido como propia. La Biblia habla de muchas promesas, hay mucha revelación, pero yo me refiero a la revelación que Dios te ha dado a ti, que se ha personalizado de alguna manera. Entonces esa, frente a la adversidad, es el arma, es tu arma secreta, es tu código secreto con el que tú vas a actuar. Hay predicadores que yo lo he oído decir, funciona para mí, también debería funcionar para ti. Y aunque yo respeto esa posición, yo creo que en el mundo espiritual hay un código, hay una titularidad, hay una cualidad que nos hace actuar. Entonces cuando nosotros copiamos o posiciones que no son las nuestras, porque no están basadas en la revelación personal, no están basadas en esa promesa que hemos adquirido para nosotros. Hay muchísimas promesas, pero ¿cuáles de ellas yo he adquirido para mí? ¿Ves? Recuerda que Jesús hizo lo que hizo porque la palabra, el verbo se encarnó en él. Recuerda eso. ¿Ok? Bien. Entonces establecer una estrategia. Esa estrategia debe llevar unos fundamentos que son basados en la revelación o en la promesa que hemos adquirido como nuestra. Y yo hablé de 5 fundamentos importantes. El número 1, fortalecernos en fe dando gloria a Dios, que no es otra cosa que la adoración, la alabanza, la acción de gracia. Luego, ser pacientes. ¿Pacientes para qué? Para poder esperar el cumplimiento de las promesas de Dios dadas a nosotros. ¿Ok? Poder esperar, ser paciente. Tercero, tener el temor de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque el temor reverente a nuestro Padre es el que nos prepara para recibir las promesas dadas por Él. ¿Ok? Ahora, lo otro es creer en la fidelidad de aquel que prometió. Creer en esa fidelidad. Y por último es instar de alguna manera al Padre a que traiga a memoria cómo ha sido nuestro comportamiento, nuestro andar personal, familiar, nuestro andar como pareja, con nuestras esposas, como padre, pero también cómo nos hemos conducido en la casa del Señor si somos ministros, cómo nos hemos conducido delante de Él, y cómo nosotros nos hemos conducido en su servicio y cómo nos conducimos como ministros competentes de un nuevo pacto. Todas esas cosas son importantes. Y alguien me dirá, bueno, pero ¿por qué tengo yo que recordarle eso a Dios? Bueno, porque Él dice que lo hagas, simple y llanamente por eso. Capítulo 43 de Isaías nos dice también, haz memoria. Recuérdame, dice el Señor, recuérdame. Es como instándonos a que de alguna manera, por supuesto, esto tiene que estar en la base de la moral, de la ética. Por supuesto, tú no le vas a decir a Dios, yo me he comportado de tal manera, cuando sabemos que no lo has hecho. ¿Ok? O sea, eso no suple el sacrificio de Jesús, pero es un plus añadido a ese sacrificio. Espero estarme explicando. Bien, otra de las cosas importantes que dije en esa oportunidad es recordar hacia nosotros mismos y para con Dios las recomendaciones que hace el apóstol Pedro en el capítulo 5 de su primera carta. Nos dice que cuidemos a la grey del Señor. Si eso hemos hecho, hay moral. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, que esta es otra cosa importante, que las personas toman como el señorío sobre la grey. Yo soy el Señor, a mí me tienen que rendir pleitesía. No como teniendo señorío sobre ellos, sino, ojo, siendo ejemplos de ellos o para ellos. Importantísimo, ¿ves? Entonces eso es lo que le tenemos que recordar al Señor en
cuando nos enfrentamos a las circunstancias adversas, por supuesto. Ahora bien, hablamos del reinado, del sacerdocio, y decíamos que el sacerdocio es, entre otras cosas, asumir una posición correcta. Y para asumir esa posición correcta también hablé de 5 principios. El número 1 es la motivación, pero yo hablaba no de la motivación, de que se paró un motivador, de esos tantos motivadores que hay, esos coaches que hay ahora, por las redes, y nos motivan, y tú puedes, y tú haces, y aunque eso está muy bien, yo no me refiero a esa motivación, me refiero a una motivación que es constante, que no es momentánea, que no es la que viene por venir, sino es que es la motivación pura, esa motivación que es un principio de reino, esa motivación pura de estar siempre y constantemente motivado para hacer, para lograr, para alcanzar, ¿ok? Es esa motivación que nos hace vencer los obstáculos diarios de la vida. Es esa la motivación a la que me refiero. En segundo lugar, hablamos de la independencia, que aunque soy una persona que creo en la interdependencia, yo me refiero a la independencia que nos hace ser responsables con nosotros mismos y de reconocer esas fallas y esos errores, donde estamos fallando, y reconocer nuestros errores y fracasos, porque eso nos hace ser responsables con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos, ¿ok? Luego, todo eso fue explicado ya, les recomiendo esos 2 temas anteriores. Tener significado, ¿qué significa tener significado? Valga la redundancia. Bueno, es asumir nuestra posición que tenga una razón de ser, un porqué, un para qué. Pero ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el lineamiento? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy queriendo alcanzar? Ese es el objetivo, ¿ok? Y otra cosa bien importante que hablamos fue la realización. Cuando logramos, ¿qué es la realización? Cuando nosotros logramos aquellas metas, eso nos da confianza, nos dice, bueno, si logré esto, yo puedo lograr esto otro, y entonces esto nos ayuda a continuar. Eso es importante que nosotros lo analicemos y lo pensemos cuando estamos ocupando la posición correcta. Interesante, muy interesante, por eso quise recordarlo. Y por último les hablé de la dirección. Hay que tener siempre una dirección. ¿Por qué tener una dirección? Porque la dirección, y dije, si no tienes una dirección clara, entonces deja que el Espíritu de Dios te dirija. Por supuesto, el Espíritu de Dios tiene que dirigirnos en todas las cosas. Bien, dicho todo esto que quise de verdad traer a memoria, son 10 principios, 5 para enfrentar la situación adversa, ¿ok? Y 5 para mantener una posición correcta, una posición, tal vez no sea la correcta, tal vez no sea correcto hablar de la posición correcta, porque no tenemos falla, pero por lo menos adecuada, y ahí vamos, hermano. ¿Cómo van las cosas? Ahí vamos, hermano, aquí voy, paso a paso. Bueno, pero por lo menos eso. Oye, no tengo la posición correcta, pero creo tenerla adecuada, pastor. ¿Qué le parece? Bueno, sigamos adelante, mis amados. ¿Ok? Le doy gracias a ese hermano. Thank you, my brother. How are you? O sea, dándole gracias a un hermano que está escribiéndonos allí. No sé con exactitud de dónde nos está escribiendo. Nos saluda en inglés, en el nombre del Señor, nos bendice y dice que sigamos todos ese camino. Amén. Amén a ese brother que nos está escribiendo desde alguna parte del mundo. Bien, hermanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema que vamos a iniciar hoy? Un tema muy interesante que por supuesto lo hemos nombrado acerca de ese tema, porque cuando alguien oye ese mensaje
Yo anteriormente me acostumbraba a abrir todos mis mensajes con Juan 8:32. 8:32, donde dice de que conocerás la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces, en una oportunidad vuelvo a abrir el texto para anunciarlo y una persona me dijo: yo oí ese mensaje ya. Y yo me sonreí, por supuesto, porque él no oyó el mensaje, porque si hubiera oído el mensaje se hubiese dado cuenta que yo lo que hago es tener como base un texto bíblico, pero los mensajes son distintos con la misma base. La base siempre fue conocer una verdad. Lo que me dijo realmente es que él ni le prestó atención al mensaje. Bueno, fíjate, Josué capítulo 24 va a ser la base bíblica que tengamos hoy, o la recomendación bíblica que les doy es Josué capítulo 24, donde se llama el discurso de despedida de Josué, capítulo 24. Léalo completo, es muy hermoso ese capítulo. Capítulo 24. Yo solamente les voy a mencionar algunas cosas y voy a parafrasear otras. Fíjate, en ese capítulo 24 él da su discurso de despedida, pero me llama la atención es que él comienza que dice que él reunió al pueblo. Y al reunir al pueblo, reunió también, por supuesto, a los ancianos, a los príncipes, a los jueces y a los oficiales. Fíjate bien, príncipes, ancianos, jueces y oficiales. Es decir, reunió al pueblo y reunió a las cabezas, a los príncipes, a los jueces, la parte legal. Es decir, reunió todo el tren de su gobierno, por así decirlo. Jueces, príncipes, reyes, pues, gobernadores, ancianos, los que reunió todos. Y les dijo algo bien importante, dijo: así dice el Señor. Es decir, él habló en una unción profética. Cuando él se paró y dijo: así dice el Señor, el espíritu profético estaba hablando por la boca de Josué. Y cuando comenzó a hablar, él lo que hizo fue recordarles al pueblo, traerles a memoria desde Abraham hasta sus días. Él hizo un recorrido histórico de la situación para luego declarar la palabra profética. Esto es muy importante, profetas que me están escuchando. ¿Ves? Que nuestra palabra profética siempre tenga ese fundamento de ayer, de hoy, que nos proyecte hasta mañana. Es decir, el fundamento de ayer que nos sirva de plataforma hoy para poder impulsarnos e impulsar a otros hacia un futuro de acuerdo a la palabra profética que estemos dando. Ojo, olho cascado, como dicen mis hermanos portugueses. Entonces, de eso se trata. Él comenzó a recordarle desde Abraham. Pero hay un versículo que creo que es el versículo 13. Si estoy en lo cierto, el versículo 13 le dice: les di, oído, les di la tierra por la cual ustedes no trabajaron. Es decir, tienen una tierra que ustedes no se la ganaron con el sudor de su frente, fue por gracia. Fíjate, todavía no estaba la dispensación de la gracia, ya Dios actuaba en gracia, porque la gracia es eterna. Entonces, les di la tierra por la cual ustedes no trabajaron. Les di las ciudades que ustedes no edificaron y en las cuales viven, habitan. Es decir, estás habitando en una edificación que tú no trabajaste para ello, tú no la edificaste. Eso es gracia, gracia pura. Pero luego le dice lo tercero, dice: les di las viñas y los olivares que no plantaste y de los cuales comes. Es decir, te estás alimentando, te estás sustentando de unas viñas y de unos olivares que tú no sembraste, que tú no plantaste. Eso es gracia. Eso es gracia, señores. Entonces, luego le dice en el versículo 14,
Ahora bien, teman al Señor nuestro Dios y sírvanle con dos fundamentos. Uno, la integridad. Y dos, la verdad. Sírvanle. En otras palabras, le estaba diciendo, adquieran compromiso. Adquieran compromiso. Ese es el grave problema que tenemos la mayoría. Nosotros confundimos el compromiso con el ritualismo y creemos que porque hacemos un ritual diario, semanal, mensual, como hacemos un ritual, eso nos hace tener compromiso. No, el compromiso es distinto al ritualismo, totalmente distinto. Ahora bien, el Señor Josué les dice lo que yo llamo la proclama del compromiso. En el versículo 15 él dice, y si mal les parece servir al Señor, si a ustedes les parece mal, es decir, yo les estoy diciendo que quieran un compromiso, pero si a ustedes les parece mal, escojan hoy a quién van a servir, a los dioses a quienes sirvieron sus padres, o a los dioses de los amorreos en cuya presencia habitan. Fíjate lo importante de todo esto, que él les dice que es el momento de escoger. Es el momento de escoger un compromiso o de desecharlo o de simplemente, repito, el compromiso no es ritualismo, no es el Dios te salve María, no es el que tengo que ir a la iglesia. Cuando una persona dice tengo que ir a la iglesia, ya la palabra tengo se convierte en una carga. Tengo. Bueno, después seguimos hablando de eso. Entonces, si mal les parece servirle al Señor, escojan hoy a quién van a servirle. Si a los dioses a quienes servían sus padres o a los dioses de los amorreos donde ustedes habitan. Ahora yo voy a parafrasear eso para traerlo a este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que Dios les entregó a ellos una tierra por la cual no trabajaron, vivían en una edificación la cual ellos no construyeron y comían de unos olivares y de unas viñas las cuales no plantaron, ahí estamos viendo la gracia pura. Entonces, cuando nosotros analizamos esto y vemos que Dios nos dice hoy, te lo dice a ti, me lo dice a mí, nos dice, bueno, vale, escoge hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron tus padres, es decir, no nuestros padres biológicos, sino nuestros padres espirituales, entre comillas, la palabra espiritual, porque hay gente que dice padres espirituales. Si yo te engendré espiritualmente, tú tienes que tener el mismo espíritu que yo tengo. Yo le decía a los muchachos del hogar Renacer que yo dirigí por muchos años, yo les dije, no me llames maestro si no haces lo que yo te digo. Sencillo. O sea, yo puedo ser maestro, pero no soy tu maestro. Yo puedo ser pastor, pero no soy tu pastor, tal vez. ¿Ves? Como yo siempre digo, yo puedo ser apóstol, pero alguien me puede reconocer como apóstol, pero no siempre soy el apóstol de aquel que me reconoce. Porque una cosa es el reconocimiento de un apostolado y otra cosa es que ese apóstol sea mi apóstol. Es decir, porque al convertirse en mi apóstol, yo voy a recibir de él las directrices que nos dé. Y aquí, perdóname la expresión, todo el mundo, everybody, hace lo que quiere. ¿Ves? Entonces tienen estos mensajes de los domingos como un ritual, no como un compromiso. Bueno, a eso hablaremos después con más calma. Entonces fíjate, yo les digo hoy, vamos a escoger a los dioses a quienes vamos a servir, a los que les sirvieron nuestros padres, pues nuestros padres que nos indujeron en el conocimiento espiritual, religioso, etc. Entonces, vamos a seguir sus tradiciones, vamos a seguir sus costumbres, su religiosidad, su legalismo, sus rudimentos. ¿Vamos a seguir con una falsa humildad? ¿O vamos a escoger seriamente
el compromiso que tenemos para con Dios. Entonces, cuando una persona sigue y dice, yo sé en quién he creído, y a mí eso me lo ha dicho muchísimas personas, yo sé en quién he creído, y entonces yo con mucho respeto le digo, no, usted no sabe en quién ha creído, usted sabe en qué ha creído, pero no en quién. Porque si supiera en quién ha creído, entonces no siguiera tradicionalismo, ni religiosidad, ni tratara al mismo tiempo de inculcarle eso a otras personas. Pero Josué tomó una decisión. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Una proclama, desde mi punto de vista, una proclama de compromiso. Y de eso se trata el tema de hoy. El tema de hoy lo voy a titular como retomar nuestro compromiso. Retomar nuestro compromiso. Es decir, que se nos abran un poco los ojos en cuanto a cuál es el compromiso que hacemos. Yo hice la siguiente pregunta. ¿Cómo están esos compromisos que has adquirido? Ya te sonreíste. Wow, te rascaste la cabeza. Wow. Sí, ¿cómo están esos compromisos que has adquirido? Ahora tú me vas a decir, pero ¿cuál es compromiso? No sé, eso lo sabes solamente tú y solo tú. Entonces, ¿cómo están esos compromisos? ¿Lo hemos engavetado? ¿Lo hemos cumplido? O sea, son preguntas que debemos hacernos. ¿Hemos cumplido con los compromisos que adquirimos? ¿Los hemos descuidado? ¿Los hemos abandonado? ¿Los hemos olvidado? ¿O los hemos dejado a la deriva? Como un barco sin timón, sin capitán. ¿Cómo están esos compromisos? Esa es una buena pregunta. El compromiso el que tú quieras. Compromiso contigo mismo, compromiso con tu salud, compromiso con tu ejercicio, con tu deporte, compromiso con tu esposa, con tu pareja, con tu parte laboral, con tu parte económica, con tu parte ministerial. ¿Cómo están esos compromisos? ¿Cómo está tu compromiso con el ministerio? Bueno, yo voy todos los domingos porque yo pertenezco al grupo de adoración y alabanza, aleluya. Yo voy a los ensayos, yo voy a ensayo. Ese es mi compromiso. A veces, déjamelo decirte desde aquí con mucho cariño, a veces no lo haces por compromiso, sino por ritualismo. Y otros lo hacen porque no tienen más nada que hacer. Entonces eso se crea un ritual. Entonces, por supuesto que hoy no lo voy a hablar, pero sí lo voy a explicar luego. El compromiso y el ritualismo son dos cosas distintas. Puede ser que algunos crean que es lo mismo, pero no lo es. Entonces a veces hacemos las cosas por ritualismo. Entonces estamos siguiendo los dioses que siguieron nuestros padres. Ritualismo, tradición, legalismo, religiosidad. Estamos siguiendo lo mismo. Estamos haciendo lo mismo. Bien, mis amados. ¿Qué hemos hecho con nuestros compromisos? Otra pregunta. ¿Qué hemos hecho con nuestros compromisos? ¿Dónde están? ¿En qué nivel de prioridad están esos compromisos? ¿En qué nivel de prioridad lo tenemos? Algunas personas me han dicho, esa sonrisa suya, no me han dicho que es bonita, sino me han dicho, es como medio sarcástica. No es sarcástica, sino que me sonrío para aliviar un poco la carga de los mensajes muchas veces. Fíjate, yo escribí esto. ¿Sabías que en la medida, sabías que en la medida que cumplimos con nuestros compromisos adquiridos voluntariamente, en esa misma medida prosperamos? ¿Lo sabías? ¿Sabías que en la medida que cumplimos con nuestros compromisos adquiridos voluntariamente, en esa misma medida prosperamos, venciendo los obstáculos para fluir como un río?
¿Ves? A veces se nos estancan las cosas, se nos pasa a todos. Pero cuando se nos estancan las cosas, ¿qué es lo primero que hacemos? Yo no me merezco esto, yo soy hijo de Dios, yo no nací para esto. Y comenzamos a sacar lo que de alguna manera, entre comillas, sabemos. Pero ¿sabes a qué no le echamos un ojo? A nuestros compromisos. Porque cuando le echamos un ojo a nuestros compromisos, nos damos cuenta en qué nivel de prioridad lo tenemos. Entonces, por supuesto, se nos estancan las cosas y comienzan las cosas a ir como lentas, y en otros casos no van como lentas, sino como en retroceso. Es decir, en vez de ir hacia adelante, van hacia atrás. Entonces nos preguntamos, ¿pero qué pasa? Y viene esto, soy hijo de Dios, y viene lo que vamos a declarar la palabra, no sé qué, y asumimos cosas que son ciertas, pero que no se convierten en verdad, porque la Escritura dice que la suma de su palabra es verdad. Es la suma, no una palabra, es la suma. Entonces, en la suma de la verdad, revisa cómo están tus compromisos. El compromiso que adquiriste, nadie te obligó. Por eso digo que en la medida que cumplimos con nuestros compromisos adquiridos voluntariamente, en esa misma medida prosperamos, venciendo así los obstáculos para fluir como río. Entonces, el agua comienza a fluir. Comenzamos a respirar como más suave, porque se va quitando el impedimento para respirar, la obstrucción respiratoria. ¿Por qué? Porque vamos cumpliendo con nuestros compromisos personales, compromisos con nosotros mismos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestro ministerio. El ministerio es lo último. Debería ser lo primero, pero es lo último. Hay personas que dicen, su familia es el primer ministerio. Sí, pero si no cumplimos con nuestra familia, ¿cómo vamos a cumplir con los demás? Y si para cumplir con nuestra familia hacemos cosas indebidas, ya estamos poniendo un obstáculo, ya el río comienza a estancarse. Amigo, yo le quiero decir algo. Acércate para acá para decírtelo. El agua estancada le sale en Bilarcia. ¿Oyó? Entonces cuídese de que si sus compromisos no tienen el orden prioritario, entonces se convierte en un estanque, y el agua estancada le sale en Bilarcia, y la Bilarcia es perjudicial para todo. Ok. Ahora bien, vamos a hablar, el tiempo está avanzando, el compromiso de Dios para con nosotros. Hay muchísimos textos bíblicos de Génesis a Apocalipsis que hablan del compromiso de Dios para con nosotros. El primero que yo voy a hablar hoy es ese, el compromiso divino, el compromiso Dios-hombre. Dios-hombre. Dios tiene un compromiso con nosotros y Él cumple. El compromiso de Dios para con nosotros está basado en el amor ágape, en el amor incondicional de Dios para con nosotros. En ese amor incondicional de Dios para con nosotros es Dios hombre por pura gracia. Yo no se lo pedí, fue Él quien lo adquirió voluntariamente. Dios hombre es el amor ágape. Y como dije antes, hay infinidad de textos bíblicos que pudiésemos tocar para ver ese amor ágape de Dios, pero por razones de tiempo no nos da. Si tuviésemos en la congregación o en un seminario, yo les daría cientos de textos bíblicos que usted comprobaría de qué se trata ese amor ágape, ese amor incondicional o ese compromiso divino Dios-hombre. Pero te voy a hablar de algunos, fíjate. Deuteronomio, la segunda ley, capítulo 7, versículos 7 y 8. Parafraseo algunas cosas. Él dice, yo no los escogí a ustedes porque ustedes eran mejor que todos los demás pueblos. ¿Ves? ¿Tú sabes por qué Dios me escogió a mí? Vale, porque yo soy un summa cum laude en química. Por eso Dios me escogió. Yo soy un summa cum laude en teología. Por eso Dios me escogió a mí. No.
te escogió por gracia. Y aquí dice que yo no los escogí por ser ustedes un pueblo mejor que los demás, que los otros pueblos. Yo no los escogí por eso. Ustedes no eran los mejores. Por lo contrario, ustedes eran el pueblo más insignificante de todos los demás pueblos. Imagínate tú lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Le está diciendo, ¿sabes qué? No te creas mucho. No te creas que te escogí por tus cualidades. No. Tú eras un pueblo o pertenecías a un pueblo por demás muy, pero muy insignificante. Pero luego le dice, te escogí porque te amé. ¿Viste? El amor incondicional de Dios. Ese es el compromiso. Dios, hombre. ¿Lo ves? El compromiso Dios, hombre. Ahora, te voy a leer otro texto en el Nuevo Pacto, que es Romanos 5, versículos 8 al 11. Y con mucho cariño y con mucho respeto voy a hacer un paréntesis aquí para decir esto. Este texto se lo voy a dedicar con mucho cariño y con mucho respeto a aquellos que domingo a domingo en sus sermones aún condenan al pueblo de Dios. Aún lo señalan. Aún le dicen que se van a ir para el infierno, que pasen adelante porque el ungido de Jehová va a orar por ellos, va a colocar sus manos sobre ellos. Entonces la gente todavía tiene eso. ¿Por qué? Porque han irrespetado las recomendaciones que hace el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 2 y siguiente, donde él dice que no hay que señorearse de la grey del Señor, sino cuidarla, siendo ejemplo para ellos. Entonces fíjate, para aquellos que aún sermonean y condenan al pueblo de Dios, aquí dice lo siguiente: oído, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Estoy hablando de Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, está hablando en aquel tiempo, Jesús murió por nosotros. Ahora bien, mira cómo dice el siguiente versículo: pues mucho más, si siendo pecadores Jesús murió por nosotros, el apóstol Pablo dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él somos salvos de la ira. Entonces, ¿quién me condena? ¿Quién me puede mandar para el infierno? ¿Quién? El ungido de Jehová, el profeta de las naciones. Ninguno tiene moral para hacer eso, ni autoridad, ni cualidad para hacerlo. Sigue diciendo, porque siendo enemigos, oído, fuimos reconciliados con Dios con la muerte de su Hijo, mucho más, no te pierdas la expresión mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Ayunar, vigilar, cumplir con los rudimentos que hicieron nuestros padres. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La gente habla de arrepentimiento cuando Dios en su vocabulario está hablando de reconciliación. Entonces, ¿cuál es el efecto, pastor? ¿Cuál es el efecto del compromiso divino Dios-hombre? El efecto del compromiso divino de Dios-hombre es el siguiente, lo puede leer en Juan 14, 21 al 23. El amor de Dios recibido nos hace amarlo, y así como Él se comprometió con nosotros, así nosotros adquirimos compromisos para con Él. Es decir, se produce una ley llamada la ley de la reciprocidad, porque Él me amó primero, yo ahora lo amo a Él, adquiero un compromiso de amor, y entonces ahora pasa
el compromiso divino Dios-hombre a ser hombre-Dios. ¿Lo ves? Entonces, el compromiso es, oído, el elemento fundamental para los alcances de metas, de logros, sea cual sea. ¿Cómo está tu compromiso? Ya sabemos el compromiso de Dios. Tengo muchos textos bíblicos, pero les di dos nada más. El compromiso de Dios, hombre. Pero ¿cómo está tu compromiso ahora, hombre-Dios? ¿Cómo está ese compromiso? Porque ese compromiso es el elemento fundamental para mis alcances, el alcance de mis metas, el alcance de mis logros. Es el elemento fundamental para mantener viva la esperanza. Es el elemento fundamental para mantener vivo el deseo de lucha, el deseo de vivir, el deseo de crear, de innovar. El deseo de no rendirme. Como alguien nos dijo que en cierto país de Europa, no voy a mencionar cuál, la gente, como tiene una buena seguridad social y una buena pensión, por así decirlo, la gente se jubila. Y por supuesto, si se enferma tiene seguridad social, tiene una buena pensión que le permite pagar su alquiler, la renta, comer. La gente, según la expresión de estas personas que vivieron varios años en ese país e inclusive son descendientes de ese país, pero se fueron de Venezuela a ese país para mejorar, y lo que hicieron fue como empeorarse desde el punto de vista psicológico y se regresaron. Y luego ellos dijeron: yo me regresé porque me vi en un futuro igual que ellos. La barriga y aplastado. Entonces yo le dije a ellos: eso mata el espíritu de lucha, el espíritu de guerrero. Se adormece, se duerme. ¿Entiende? Uno de los principios judíos, oído, que Dios me ha permitido no aprender, pero sí a conocer un poco. Uno de los principios judíos es que ellos nunca se jubilan. Ellos todo el tiempo están haciendo algo. No se jubilan. Es un principio judío. Y nosotros venimos de ahí, ojo, espiritualmente, otros, nuestros ancestros, pero de ahí venimos. Entonces, fíjate. Entonces el compromiso es el elemento fundamental para mantener viva la esperanza, vivo el deseo de lucha, de vivir. Fíjate, es el elemento fundamental, oído con esto, que reduce y elimina la intención de abandono. Permiso. La intención de abandonar. No, yo no puedo con esto. Hay una expresión por ahí que la gente dice: no puedo con él, o no puedo con ella. Hay una expresión así que la gente ya dice no puedo, y se ha tomado tanto esa expresión que yo oigo a la gente: no puedo con esto. Cuando la persona comienza a decir no puedo con esto, se está venciendo. Entonces tú tienes que adquirir un compromiso contigo mismo. Bueno, ya voy a hablar un poco de eso. Es porque el compromiso reduce y elimina la intención de abandono. Como que, oye, ya. El compromiso es el elemento fundamental que nos da permanencia en el tiempo. El compromiso es aquello que nos hace extraer fuerzas de flaqueza, lo que nos fortalece en la debilidad. El compromiso es el que hace sacar éxito de los fracasos, sacar salud de las enfermedades. No estoy abandonado sobre una enfermedad porque me mandaron un tratamiento que yo ya no sé qué hacer con él. No, sigue tu tratamiento, pero que sea tu mente
el efecto placebo. Es decir, es más lo que hace el efecto placebo que la misma medicina. Entonces, es luchar, es no dejarte vencer, porque tienes un compromiso. Piensa en el compromiso con tu familia, piensa en el compromiso con tus hijos, piensa en el compromiso en el futuro, piensa en el compromiso de lo que tú mismo prometiste, piensa. Y ese efecto placebo te reanimará. Por favor. Entonces, hay que notar qué hace el compromiso en mi vida. El próximo domingo continuaremos hablando primeramente de Dios, porque así lo quiere Dios de esto. Otra cosa bien importante, que estoy creando las bases, porque el mensaje de hoy es crear las bases para lo que yo quiero hablar después de esto. Hay una diferencia entre el compromiso y la ficción. Hay gente que está aficionado a ser pastor o a ser, entre comillas, adorador. Yo viví la experiencia de aquellas personas estoy cómodo aquí, soy el director de adoración y alabanza. Pero cuando venía alguien que le ladraba en la cueva, es decir, venía alguien que tenía mejor dicción, mejor voz, y no tan solo mejor dicción y mejor voz, sino mejor unción, las personas se sentían mal. ¿Sabe por qué? Porque su compromiso de ir día a día mejorando fue menguando. Y tú te das cuenta cuando estás menguando, no me digas que no. Entonces, cuando tú no quieres, si tú eres adorador, cantas o tocas música, y día a día no tratas de mejorar eso, tú no tienes compromiso. Tú simplemente eres un aficionado a la adoración. Perdóname la expresión. Y lo mismo pasa con los predicadores. Si tú no te esmeras, si tú no buscas, si tú no te comprometes a buscar, a leer, a instruirte, en oración, mejorar cada día, tú eres un aficionado. Bien, entonces hay que crear una diferencia entre la ficción y el compromiso. El compromiso persiste sobre los obstáculos, oído con esta palabra que voy a usar ahora, indistintamente de lo que tengamos que hacer sobre la base de la legalidad, sobre la base de la legitimidad y sobre la base de las buenas costumbres, indistintamente de lo que yo tenga que hacer en la Venezuela actual. Vamos a hablar de la Venezuela actual o del mundo actual. Hablemos de esa Venezuela actual, donde hay muchos profesionales haciendo cosas para las cuales no se prepararon ni estudiaron. Entonces, estamos haciendo muchísimas cosas para las cuales no nos preparamos, pero indistintamente de lo que estemos haciendo, sobre la base de la legalidad, sobre la base de la legitimidad y sobre la base de las buenas costumbres, indistintamente de eso, eso es parte del compromiso que tenemos con nosotros mismos, con nuestra familia. Y ese compromiso, más temprano que tarde, dará los resultados que deseamos, porque lo que va a prevalecer es el compromiso y no la ficción hacia las cosas. ¿Por qué? Porque el compromiso te hace persistir en el tiempo. La ficción, cuando se presentan los obstáculos, abandonan. Ok, por la hora voy a seguir. Después del compromiso Dios-hombre, viene el compromiso hombre-Dios. Luego viene el compromiso contigo mismo y luego es el compromiso de ti hacia los demás, hacia tu prójimo. Primero Dios-hombre, segundo hombre-Dios, tercero hombre, contigo mismo, y cuarto hombre con tu prójimo. Yo no puedo adquirir un compromiso con mi prójimo si no tengo compromiso conmigo mismo, por Dios. Porque la Escritura dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero debo amarme yo. Primero debo tener compromiso conmigo mismo para poder adquirir el compromiso con los demás. Hay gente que tiene dislocada esto. Se equivocaron, están equivocados. No es el principio de Dios. Fíjate, Pablo a Timoteo
con esto termino. Pablo a Timoteo dijo, ocúpate de estas cosas, ocúpate, es decir, adquiere compromiso. Permanece en ellas, ¿te das cuenta? Compromiso porque te hace permanecer, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, le aconseja el apóstol Pablo al siguiente apóstol Timoteo. Y de la doctrina, persiste, ¿te das cuenta? Compromiso, persistencia. En ello, pues haciendo estas cosas, te salvarás a ti mismos y a los que te oyeren. Entonces, el compromiso, repito, es el elemento fundamental para alcanzar nuestras metas, logros. Es el elemento fundamental para mantener viva la esperanza. ¿Cómo están tus compromisos? Es la pregunta. ¿Cómo están tus compromisos? Fíjate, te doy un pensamiento que no es mío. Lo escribió María Teresa de Calcuta. Ella dijo lo siguiente: hay que hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. ¿Te das cuenta? Compromiso. ¿Ves? Porque el compromiso es el elemento fundamental que se te hace hacer cosas extras, que van más allá de lo que hacen lo normal. ¿Ves? Nosotros somos hijos de Dios, sí, eres hijo de Dios, pero que eso ser hijo de Dios tenga un aprovechamiento que sea manifiesto para con los demás, como dijo el apóstol Pablo. Ahora bien, cerrando el mensaje de hoy, el compromiso genera un comportamiento. Con esto termino, por la hora. El compromiso genera un comportamiento apropiado, escúchame, o adecuado al compromiso adquirido. ¿Viste? De acuerdo a mi compromiso va a ser mi comportamiento. Voy a generar un comportamiento que bien sea el apropiado al compromiso adquirido, o por lo menos adecuado a él. Entonces, adquiere compromiso contigo mismo. Ok, mire pastor, me gustó mucho su mensaje, pero yo no soy evangélico. Bueno, está bien. Yo le dije a una persona la otra vez, ¿sabes qué? Yo creo en la palabra de Dios, pero no soy evangélico. Y le digo, dale gloria a Dios que no eres. Y la persona se quedó así como sorprendida, porque hay gente que se sorprende. Sí, porque han agarrado el evangelio como una religión. Entonces adquiere tu compromiso contigo mismo. Sí, no, yo no quiero compromiso con Dios porque yo no creo en Dios. Está bien, es válido. Ni compromiso con el diablo porque tampoco creo en el diablo. Ni compromiso con la religión porque tampoco creo en la religión. Ni compromiso con pastores menos porque tampoco creo en ellos. Son unos manipuladores, que está bien, todo lo que tú piensas es válido. Adquiere compromiso contigo, pues. Adquiere compromiso contigo mismo. Al adquirir compromiso contigo mismo, adquieres compromiso con todo lo que tú generas y con todo lo que tú representas. Tanto desde el punto de vista personal, de pareja, matrimonial, familiar, como el punto de vista profesional y el laboral. No te olvides de ese, el laboral. Porque el laboral, lo que hacemos, de alguna manera es lo que nos permite, o es el canal que por ahora Dios usa para que nosotros traigamos el pan a nuestra mesa. Eso hay que respetarlo. Con eso hay que tener compromiso. Ok. Entonces, fíjate lo que dice Eclesiastés 10:1. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado por sabio y honorable. Entonces, por eso es que el compromiso como persona honorable me hace adquirir un comportamiento. Porque si mi comportamiento no es acorde a lo que yo profeso, a lo que yo hablo, eso hace heder el perfume del perfumista. Las moscas,
Eso trae moscas, eso trae hediondez a tu actuar. Puedes hablar muy bonito, puedes actuar muy bonito, puedes hacer muchas cosas bonitas, pero tu comportamiento debe estar acorde con tu compromiso. El comportamiento, termino, así como el compromiso genera un comportamiento, el comportamiento genera respeto. ¿Ves? Jesús dijo, lo que tú quieres que los hombres hagan por ti, hazlo tú por ellos. Compromiso. Regla de oro, compromiso. ¿Cuál es tu lenguaje? Porque en tu lenguaje también tienes un compromiso. En tu lenguaje reflejas lo que está en tu corazón, porque Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, podemos preparar un discurso y podemos ser unos oradores extraordinarios con un discurso. Bueno, para muestra un botón, la reunión de los Estados Unidos, la unión que hubo en estos días. ¿Ustedes vieron los discursos? Algunos. Yo tuve la oportunidad de ver uno y vi que era un discurso, no eran palabras de la persona. Entonces, ¿cuál es tu lenguaje? Porque de la abundancia de tu corazón habla la boca. ¿Cuáles son tus modales? También debes adquirir compromiso. ¿Por qué? Porque los modales tienen más poder que una ley. Y recuerda esto, como lo dije antes. En la medida de un comportamiento o de tu comportamiento, así será la medida de lo que recibimos, de cómo prosperamos. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús también dijo, con la vara con que midas, te volverán a medir. ¿Cómo está tu compromiso? ¿Dónde está tu compromiso? ¿En qué nivel de prioridad lo tienes? ¿Dios tiene compromiso contigo? Respuesta, sí. ¿Tienes tu compromiso con Dios? Respuesta, tú lo sabes. ¿Tienes tu compromiso contigo mismo? Respuesta, tú lo sabes. ¿Tienes compromiso con tus semejantes? Respuesta, tú lo sabes. Pero recuerda, en la medida que cumplamos con nuestros compromisos adquiridos voluntariamente, en esa misma medida prosperaremos, venciendo así los obstáculos para fluir como un río. Bien, mis amados hermanos y amigos que estuvieron en bien oírme en este día, gracias por haber estado allí, gracias por su confianza, gracias por su consistencia, gracias por ser tan consecuentes para con nosotros. Gracias por este ministerio de redes que Dios nos ha permitido tener por ahora y por este tiempo. Continuaremos en contacto, continuaremos en comunicación y nos veremos el próximo domingo a las 11:30 de la mañana por este mismo red social de Instagram. Recuerda que esto se subirá a YouTube, a Facebook y también a Telegram. Recuerden, como siempre les digo, el código de honor: andar en la verdad, andar en justicia, andar en rectitud e integridad de corazón, procurando siempre hacer lo que a Dios le agrada. Eso es compromiso. Y el compromiso genera un comportamiento. Y el comportamiento genera respeto hacia uno mismo y para con los demás. Los declaro muy bendecidos, fuerte y gran abrazo. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por estar allí. Damos gracias a nuestro Padre por la oportunidad que nos dio el día de hoy. Bendecidos todos.